tal, amigos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo vas? Muy bien, encantado de estar contigo y con un invitado especial, don Guillermo del Valle, un político que muchos conocen por El Jacobino y que es el autor del libro que tenemos en pantalla titulado La izquierda traicionada. Bienvenido, Guillermo. ¿Es así? ¿Muchos votantes se sienten engañados? Pues muchas gracias por la invitación, lo primero de todo. La verdad que es un verdadero honor estar con vosotros hoy aquí. Sí, yo creo que sí, de eso va la reflexión teórica de la izquierda traicionada y de eso va también el jacobino, ¿no? Es una reflexión desde la propia izquierda del abandono de algunos principios por parte del progresismo oficial o de la presunta izquierda, ¿no? Un principio básico y esencial como el principio de igualdad, que desde mi óptica ha sido completamente arrasado en nombre de la diversidad, de la identidad, del particularismo. Lo estamos viendo con los pactos recientes del Partido Socialista y de Sumar, que son pactos muy lesivos para lo común, para la ciudadanía común, pero desde luego también para los derechos sociales y económicos del conjunto de la ciudadanía y especialmente de los que menos tienen, ¿no? La izquierda oficial ha avanzado en posiciones muy inquietantes de exaltación de las diferencias, ¿no? Ya no se busca ni la igualdad de oportunidades ni la redistribución, sino esa exaltación identitaria. Creo que nos lleva por el precipicio si nos tomamos en serio los principios. Y de eso va mi ensayo, pero también va el proyecto político del que soy humildemente portavoz, ¿no? De recuperar los principios, de entender que los principios en política no prescriben, no caducan, pueden cambiar las formas políticas de implementación de esos principios, ¿no? Pero está mal que la izquierda en España se haya olvidado de la igualdad, de la solidaridad, de la fraternidad, de la libertad de todos, en fin, de todas esas bases ideológicas que creo que están en la esencia, en los fundamentos más esenciales de la izquierda y que hoy son irreconocibles, ¿no? Entre otros con la alianza con el nacionalismo identitario, que es una fuerza pues, eminentemente reaccionaria. Ujú. Efectivamente, me recuerda lo que acaba de decir Guillermo a algunas de las cosas que le escucho a Ovejero, porque cuando Ciudadanos cambió la etiqueta de su centro socialdemócrata y su tendencia, su defensa del liberalismo, pues Ovejero comentó que bueno, que si un partido cambia de principios, pues entonces ya no es, ese partido ya no existe, ya es decir, que si el socialismo cambia de valores, pues ya no puede ampararse bajo la etiqueta del socialismo, por ejemplo, ¿no? Pero por situarnos, Guillermo, da la impresión de que muchos de los seguidores del jacobino, lo digo por centrar a nuestra audiencia un poco, son antiguos votantes de Ciudadanos, de UPyD, de socialistas desencantados. ¿Esto es así o vienen a cubrir el jacobino, el hueco que dejaron las promesas incumplidas del 15M? Bueno, el Jacobino es una plataforma inequívocamente de izquierdas, pero plural, de una izquierda amplia, de una izquierda que agrupa gente que ha votado diferentes opciones, gente que es huérfana política, que hoy efectivamente entiende que tras la práctica de desaparición de Ciudadanos, esa estrategia, desde nuestro punto de vista delirante de competir con el Partido Popular por la derecha y de cambiar los principios, como decía Félix Ovejero, que es algo así como cambiar las reglas a la mitad del partido, porque si un partido político cambia los principios, pues bueno, en fin, ¿qué tenemos, no? ¿Qué falta de credibilidad, ¿no? ante todo. Pero efectivamente el jacobino se agrupa por parte se forma, conforma por parte de personas diversas, ¿no? De exvotantes socialistas que no entienden cómo el Partido Socialista hoy está en la exaltación de las diferencias, está en el abrazo al nacionalismo, está en un proyecto personal que no es ideológico, que es el proyecto personal de Pedro Sánchez, de hacer prácticamente cualquier cosa para mantener el poder, ¿no? De una concepción patrimonialista del poder. El poder es mío, ¿no? Todo aquel que se oponga no tiene legitimidad democrática. Eso no es un proyecto de transformación ni es un proyecto de redistribución, es un proyecto personal, es un proyecto clientelar. También han formado parte del jacobino y forman parte de gente que viene de votar a una izquierda más sindical, más transformadora, que ha podido votar incluso a Izquierda Unida y que efectivamente con la entronización del populismo que representó Podemos y que representa también Sumar, un populismo posmoderno más bien hueco, que yo niego que tenga tampoco un proyecto de revolucionario ni reformista, es un proyecto únicamente de símbolos vacíos, ¿no? Un proyecto eminentemente populista que no transforma absolutamente nada. Y también hay gente de esa vertiente de una izquierda social más combativa, más sindical, que también entiende que el desplazamiento de los ejes materiales, una izquierda que ya no se preocupa tanto de
del añejo conflicto capital-trabajo, pero que tiene implicaciones hoy importantes, ¿no? El incremento de las desigualdades, nuestro modelo productivo, qué producimos, ¿no? La desindustrialización, los sistemas fiscales, la brecha entre las rentas del capital y las rentas del trabajo, toda una serie de banderas que deberían ser aquellas en las que estuviera la izquierda, ¿no? Y vemos, en cambio, una izquierda que es identitaria, una izquierda que está en la exaltación de la diferencia, en la descomposición de los instrumentos políticos para redistribuir y para corregir los desequilibrios del mercado, que son los estados-nación. Es una izquierda que no está en la ampliación de los espacios de ciudadanía, sino está en su fragmentación. Esa es una palabra que lo define casi todo de nuestras izquierdas oficiales. La fragmentación de las causas colectivas, una fragmentación identitaria, pequeños grupos identitarios cada vez más pequeños, cada vez más autorreferenciales, cada vez más ensimismados, y que se fracturan de tal manera que son pues totalmente indefensos, son totalmente inermes e inhábiles para llevar a cabo ninguna política pública de reequilibrio y ya no digamos de transformación. Entonces, dentro de esas coordenadas de una izquierda social, igualitaria, cívica también, pues incluimos dentro del jacobino a personas que vienen de votar opciones políticas distintas o de estar desencantadas con la política y que están en una orfandad política muy, muy clara. No queremos competir con la derecha, el liberalismo económico ni en conservadurismo. Además, yo creo que es bueno, mucha gente de derechas en este país lo entiende muy bien. No hace falta otra opción de derechas. Estratégicamente es un error. Además, en cuanto a nuestros principios ideológicos, no estamos ahí y hace falta una izquierda que ocupe el vacío especialmente dejado por un partido socialista hoy irreconocible absolutamente. Sobre lo que comenta de los grupos de la izquierda fragmentaria, esto viene un poco de la escuela del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, les llaman a la izquierda actual, izquierdas fragmentarias, se fragmentan en muchísimos multicausas que no tienen entrelazamiento entre ellos, que se autorreferencian dentro del grupo, que se aíslan, se enrocan y luego se vuelven esencialistas. Es decir, someten a disciplina fundamentalista, integrista, a sus propios componentes, feministas, ecologistas o lo que fuera, ¿no? Bueno, pues sí, coincidimos en muchas cosas. Don Guillermo, adelante, Vicente, que te he robado la palabra. No, está perfecto. El engaño, la mentira y la traición parecen inseparables de la forma de gobernar hoy. A mí se me ocurre que igual en esto de hacerse de izquierdas han confundido al Marx alemán con el americano, el de los hermanos Marx, en el sentido ese de que, bueno, yo tengo unos principios, pero bueno, lo puedo cambiar en cualquier momento. Para mí que ese discurso está más situado en ese Marx que en el otro. Su libro es en cierta forma una denuncia de la forma de gobernar de la izquierda en España, especialmente permitiendo la liberación de sediciosos y malversadores. Sí, efectivamente, yo coincido mucho, Vicente, con tu diagnóstico, ¿no? Por desgracia tenemos una izquierda más marxista de Groucho y con todo el respeto a Groucho, ¿no? Porque a veces es una izquierda totalmente desdibujada y Groucho era una persona a respetar, indudablemente, ¿no? Pero efectivamente no hay un análisis materialista de la realidad. Cuando uno considera que esto es un síntoma del identitarismo, ¿no? Del posmodernismo, ¿no? Que todo es un constructo social, todo depende de cómo uno se autodetermine, no hay realidades materiales aprehensibles, ¿no? Tampoco las clases sociales, porque es una izquierda que en buena medida desprecia las clases sociales, desprecia la idea de ciudadanía, cuya concepción más democrática tiene mucho que ver con el socialismo, ¿no? Entonces, todas estas causas colectivas y racionalistas, ese enfoque racionalista, es desplazado absolutamente, ¿no? Entonces, todo es susceptible de autodeterminación, ¿no? Hay una visión totalmente posmoderna e identitaria y a veces incluso irracionalista. Así no se puede transformar nada. Si no hay una realidad material a la que acceder mediante la razón, todo está inundado de sentimientos. Hay una tribalización sentimental de la política, ¿no? Una descomposición del debate público, incluso, ¿no? Esas son las políticas de la identidad. Usted no puede participar porque no me importan las razones que usted traiga, si son sólidas o no. Esto lo decía el propio Mark Lilla. Las proposiciones ya no son verdaderas o falsas. El criterio de verdad aparece desplazado. Todo importa si es puro o impuro, es decir, y quién hable, ¿no? Usted de qué rasgos identitarios participa. Eso por un lado, eso es una descomposición muy clara. Por lo cual la derecha se equivoca cuando
habla de una izquierda revolucionaria, socialcomunista, no, para nada. Estoy muy de acuerdo con lo que dices, Vicente, de esa izquierda de los principios y los finales, ¿no? Los principios no le gustan, pues tengo otros principios, lo que importa es repartirnos el poder, pero no como instrumento para transformar nada, ni para aumentar la justicia social, no, no, no. Es un proyecto puramente personalista del poder por el poder, y eso es preocupante. Y luego la segunda parte de la pregunta como tal, lo primero era una reflexión, ¿no? Un preámbulo. Indudablemente, yo pongo el foco ahí porque esa deriva identitaria tiene una manifestación especialmente lacerante en España, ¿no? Que es la complicidad con los nacionalismos. Ahí creo que Félix Ovejero ha sido clarísimo. El nacionalismo, para salir del marco nacionalista, hay que entender que el nacionalismo es primo hermano ideológico del racismo y de la xenofobia. Si, invocando una identidad cultural, se plantea segregar a millones de personas. Como yo tengo esta identidad, soy mejor que usted y entonces tengo unos derechos políticos aparejados a esa identidad cultural, que además está parte de una serie de falsificaciones históricas, por supuesto, y también una identidad absolutamente tergiversadora en sí misma, ¿no? ¿Cuál es la identidad de los catalanes? Es decir, José García Martínez y Martínez y Pérez son los apellidos más comunes en Cataluña. Es decir, ¿cuál es la identidad? La lengua propia y la impropia. Entonces son una serie de falsedades absolutamente inaceptables. Y aún más inaceptable es aparejar a esa presunta identidad mejores derechos políticos que el resto de conciudadanos. Y de eso va el proyecto. Entonces es un proyecto ultrarreaccionario, se mire por donde se mire, por sus sustratos identitarios, racistas y xenófobos es reaccionario, por el proyecto de ruptura de la unidad de redistribución es reaccionario, y claro, tenemos una izquierda que compra ese relato y acepta que España es igual a Franco y que, por tanto, aquellos que quieren romperla, el nacionalismo identitario, son fuerzas progresistas. No solo fuerzas progresistas, sino son los que tienen la legitimidad para expedir el carné de quién es de izquierdas y quién no lo es. Mirad, había una cosa muy, muy curiosa, un artículo muy, muy brillante de David Mejía recientemente en The Objective, que decía, en un tiempo donde se autodetermina uno en España de prácticamente todo, incluso del sexo, lo que rige es la heterodeterminación ideológica. Uno no puede reclamarse de izquierdas si Torra o Puigdemont, como comprenderán, pues dos personajes de la ultraderecha más reaccionaria, pues si no nos dan el permiso para ser de izquierdas, uno no puede ser, ¿no? Y las implicaciones que tenemos son las que usted dice, ¿no? La amnistía, es decir, borrar el delito, institucionalizar un privilegio casi feudal, ¿no? Con unos señores que han intentado pues dar un golpe de Estado, ¿no? Levantar una frontera étnica y privar de derechos. Hacer que un oyente de Radio Alicante, un conciudadano español que vive en Alicante, que un obrero, por decirlo así, que ha votado siempre a la izquierda, por ejemplo, en Alicante, y que entiende que el nacionalismo es un proyecto de derechas y que a él le une más cómo vive un obrero en Cádiz o cómo vive un obrero en Extremadura, porque las condiciones materiales son similares, pues pierda todos sus derechos políticos cuando vaya a Barcelona. De eso iba el proyecto. Que un conciudadano español de Alicante, que un trabajador de Alicante, cuando vaya a Barcelona, ya no sea ciudadano, ya no pueda acceder a un servicio público, a una pensión pública o al propio ingreso mínimo vital o al salario mínimo interprofesional, porque deja de ser ciudadano en Barcelona o en Gerona. De eso iba el proyecto. Y además robando dinero público. Dinero público que se sustraía de la educación y de la sanidad, tras privatizaciones y recortes ingentes. Claro, entonces, ver a la izquierda de la mano de esa gente que buscan un proyecto de extranjerización de un conciudadano español de Alicante en Gerona, pues hombre, algunos que nos tomamos en serio la solidaridad, la fraternidad, el internacionalismo, el universalismo, pues hombre, nos parece indignante que eso sea la única manera de ser de izquierdas. Hombre, eso es una política reaccionaria que hay que combatir sin ningún titubeo y sin ninguna duda. Sin duda, veo que hace mucho énfasis en cuestiones de redistribución, viniendo como se enmarca dentro de un espectro político de izquierdas. Pero yo recordaría que redistribuir los partidos actuales en España en el gobierno que han tenido alternancia de poder, todos han redistribuido. La cuestión es dónde se redistribuye. Es decir, porque Sánchez resulta que ahora está redistribuyendo los excedentes del Estado hacia las comunidades autónomas privilegiadas, es decir, más ricas en este momento, ¿no? Entonces, yo creo que habría que poner el énfasis en dónde se redistribuye. Yo creo que actualmente la alternancia de los partidos mayoritarios, centro-izquierda, centro-derecha, admiten la redistribución. Eso ya está en el ADN de lo que se... El problema es dónde se redistribuye. A lo mejor la derecha redistribuye más en cuestiones de infraestructuras
inversión en infraestructuras, inversión en industria, etcétera, o da más apoyo a los empresarios, mientras que la izquierda, teóricamente, que no hace, la falsa izquierda de Sánchez no lo hace, no da apoyo a los trabajadores, no está dando apoyo a los enfermos de ELA, no está dando apoyo a ancianos que se quedan sin casa, no está dando apoyo a viudas que se quedan de la noche por la mañana sin la ayuda de su compañero, del padre de su familia, porque ha tenido un accidente. Es decir, esto no es una agenda de redistribución de la izquierda. Desde luego no lo es como usted muy bien denuncia. Pero bueno, volviendo a la pregunta. ¿Opina que algunos han olvidado entonces el papel del Estado como herramienta de igualdad? Es decir, el papel del Estado fuerte, un papel del Estado fuerte, unido, no fragmentado, porque si se llega a la mínima expresión, el Estado deja de ser fuerte y no puede redistribuir. No, absolutamente. Yo creo que la pregunta es totalmente pertinente y la reflexión previa sobre la redistribución está muy ligada a la pregunta. Yo creo que quien defiende la redistribución inversa, es decir, no defiende, claro, defiende cierta redistribución, pero es una redistribución absolutamente irracional si uno se toma en serio los principios más básicos del socialismo. Es decir, efectivamente, aquí vamos a la ruptura, por ejemplo, de la hacienda común. ¿Qué Estado fuerte hay ahí? ¿Qué Estado hay ahí? Vamos a la ruptura de la hacienda común, a un pacto fiscal para una región rica. Es decir, en nombre de la identidad se fractura, es decir, esta es la frase de Montilla, esta es la frase de Montilla en su momento, ya el Partido Socialista de Cataluña defendió el federalismo asimétrico, pues una suerte de confederalismo y el principio de ordinalidad, que es quebrar la redistribución, es decir, las regiones ricas mantienen una posición de gasto preferente y se quedan lo que es suyo presuntamente, ¿no? Es decir, Montilla dijo, el problema del Cataluña se soluciona si el dinero de los catalanes se queda allí, se queda aquí, vamos, se queda en Cataluña. Claro, ¿qué socialismo es ese? ¿Qué redistribución más rara? Claro, es una redistribución inversa. El concierto económico y el convenio Navarro son una suerte de redistribución inversa, al revés. Es decir, es una financiación de las regiones ricas por aquellas más pobres. Y lo que hay que desmontar es la mitología identitaria y tribal y neocarlista. Es decir, no pagan impuestos los territorios. Tampoco Madrid, por cierto, que a veces el Partido Popular también se ve imbuido por este discurso. Ni Madrid, ni Andalucía, ni nadie. Lo pagan las personas, físicas o jurídicas. Es decir, los individuos, los trabajadores, los ciudadanos, las empresas también, ¿no? El impuesto de sociedades. Las personas, físicas o jurídicas, no los territorios. Y claro, un Estado y una nación común, una nación política, va de eso, va de que hay transferencias que van de suyo, no hay que pedir permiso a ningún pueblo prepolítico, ni a ninguna identidad, ni a ninguna tribu, que parece que hay que pedir permiso. No, es que no hay que pedir permiso. Sale dinero de Cataluña, dibujo yo una balanza fiscal. No, es que una balanza fiscal usted la dibuja tramposamente, porque usted entre Barcelona y Gerona, entre Barcelona y Lérida, no dibuja balanzas fiscales porque entiende que son los nativos de su comunidad política separada, escindida del resto de España, y esa es la trampa, ¿no? Claro que saldrá dinero de Madrid, yo como madrileño lo defiendo, pero ¿cómo no? Si hay más concentración de riqueza y de ricos en Madrid, pues de eso va la redistribución y de eso van las transferencias y de eso va una nación política común, que es decir, no las naciones fragmentarias y divisivas, ¿no? Entonces, claro que vamos hacia la sepultura del Estado y de la nación, ¿no? Y por tanto, hacia el debilitamiento definitivo del Estado como instrumento de corrección, de igualdad, de redistribución, pero a todos los niveles, absolutamente a todos los niveles. Entonces, es incompatible, y ahí ponemos el acento, decir que se acentúan las políticas sociales, de protección de los trabajadores, de redistribución de la riqueza, si uno fractura el único instrumento existente para garantizar esos derechos. Es decir, uno dice, vamos a subir el salario mínimo interprofesional. Bueno, yo desde un enfoque no neoliberal del mercado de trabajo considero que la forma de competir internacionalmente no es en salarios de miseria o en precariedad. Claro, yo no voy a estar de acuerdo con algunos postulados de la izquierda oficial, pero eso no se puede hacer al mismo tiempo que se pacta el ámbito laboral de decisión vasco. ¿Qué pasa? Que no hay despido y precariedad en Burgos. Claro, es que esto tiene implicaciones materiales, ojo. Si el concierto económico afecta, que se lo pregunten a los conciudadanos españoles de Miranda de Ebro, que les pregunten cómo afecta el concierto económico en Miranda de Ebro, si no afecta, claro, tiene implicaciones materiales. O sea, es una trampa decir tema territorial y tema social y económico. Son dos temas distintos. No,
son el mismo asunto. Tiene implicaciones materiales. El concierto económico tiene implicaciones en los servicios públicos de Miranda de Ebro. Claro que yo no creo que haya que externalizar los servicios públicos en Miranda de Ebro ni en ningún sitio, ni que haya que caminar hacia un sistema privado de pensiones. Claro que hay que combatir eso, pero para combatir eso también hay que darse cuenta que las dinámicas centrífugas de centrifugación territorial son la antesala de la dilución de las políticas sociales. Y en eso estamos. Hoy estamos en una España casi confederal. Casi confederal. A mí me preocupa que se aplauda tanto que Ayuso vaya a Cataluña y diga, háganlo ustedes, hagan lo que hago yo, compitan fiscalmente a la baja. Si hay que dejar de competir a la baja, fiscal y regulatoriamente, no hay que competir, hay que defender un proyecto de lo común y un proyecto de España para todos los españoles, un proyecto de bien común, de igualdad, de nación común. Eso es lo que hay que hacer. Por ejemplo, y creo que algo sabéis de este asunto, ¿no? La izquierda no puede defender barreras lingüísticas que fracturen el mercado de trabajo. Yo veo también a la derecha, al Partido Popular, y ojo también a Vox, llegando a gobiernos e interpretando que el Estado de las autonomías en sus versiones más confederales puede ser una buena estrategia para competir en impuestos a la baja, pero en cambio no veo que se tomen en serio la defensa de la lengua común como garantía de iguales derechos de todos los ciudadanos españoles. Y eso es lo que hay que reivindicar. Iguales, no tiene derechos el castellano como no los tiene el catalán, los tienen las personas. Y en este país se están utilizando lenguas cooficiales en algunas comunidades autónomas como barreras de entrada para privatizar el mercado de trabajo en España. Es decir, para que un extremeño, para que un andaluz no tenga iguales derechos a un catalán o a un vasco, porque no puede acceder a un puesto de trabajo, básicamente. Si es una cuestión de igualdad, cuando nos dicen, hombre, ¿pero qué queréis? ¿Cerrar las fiestas populares? ¿Estáis en contra de la diversidad cultural? Es decir, no digamos tonterías, nadie está en contra de ninguna diversidad cultural, lingüística, ni de la pluralidad de España. No, vamos, estarán algunos fanáticos esencialistas, ¿no? Como decís antes, pues se puede ser, ¿no? Pues me parece horrible cualquier esencialismo nacionalista. Pero estamos hablando de igualdad de derechos. Y el tema lingüístico es un ejemplo de fractura de lo común. De fractura de lo común. Y eso es muy grave, ¿no? Que la izquierda esté ahí. Bueno, hablaremos más de partidos políticos, no solamente, y los tres podemos hablar de los que estamos hoy aquí, podemos hablar de partidos políticos porque hemos estado dentro y sabemos un poco de cómo funcionan en las entrañas. ¿Cómo recuerda su tiempo en UPyD y qué significa ser socialista para usted hoy en día? Bueno, lo recuerdo con cariño. Yo es verdad que tuve un papel muy testimonial en UPyD por hacer justicia con aquellos que tuvieron un papel importante, no por quitarme de en medio, sino porque es verdad que participé un lapso temporal corto y luego más bien al final, ¿no? En torno al año 2015-2016, en el Consejo de Dirección de Gorka Maneiro. Yo he tenido mi evolución también. Yo creo que UPyD, en buena medida como Ciudadanos empieza como un partido en Cataluña de centro-izquierda. UPyD aboga por esa fórmula transversal que puede tener sentido en cuanto a algunas banderas políticas, ¿no? Por ejemplo, de regeneración democrática, que con tanto ahínco se defendió. Por ejemplo, la modificación de la ley electoral. UPyD tiene una buena propuesta de modificación de la ley electoral. Yo tengo dudas de que el espacio sea hacer de bisagra entre el Partido Popular y el Partido Socialista y ser un partido indeterminado, sobre todo porque ya hemos visto que esa indeterminación, esa indefinición, a veces pasa factura, sobre todo cuando en nombre de la transversalidad al final la estrategia es competirle un espacio al Partido Popular, que muy claramente es lo que terminó decidiendo Albert Rivera desde mi punto de vista de forma muy desacertada, y así salió, aunque le estuvo a punto de salir, ¿no? Pero efectivamente ese no es el espacio que hay que ocupar y además no coincide con nuestras ideas. Para mí ser socialista, digo que he tenido una evolución desde entonces, es defender una serie de ejes materiales que tienen que ver con la libertad, por cierto. Principio abandonado completamente por nuestra izquierda oficial y regalado a la derecha. La libertad, para los que bebemos de esas fuentes socialistas, republicanas, tiene que ver con la libertad de todos, no con la libertad de unos pocos. Si la libertad es de unos pocos, entonces deja de ser libertad. Si la libertad se puede fracturar, se puede dividir, entonces ¿qué libertad es esa? La libertad tiene que ver con las condiciones de vida, ¿no? Con la emancipación, un viejo principio socialista que hablábamos antes de Ovejero, ¿no? Y de los principios que no prescriben, tiene que ver con poder tomar
las decisiones autónomamente en la vida, ¿no? Con luchar un poco contra la tiranía de los orígenes, ¿no? Con esa configuración de que nuestra vida tenga tanto que ver del lugar de partida. Hoy el 60-70% de la riqueza tiene que ver con el origen, tiene que ver con el estatus social del que partimos. Hombre, la derecha que tanto apela a la meritocracia y a que nadie interfiere en nuestras decisiones, bueno, pues incluso si nos tomamos en serio ese concepto de libertad, yo tengo otro, más bien tiene que ver con la no dominación, pero si la riqueza tiene tanto que ver con la posición de partida, qué igualdad de oportunidades tenemos, ¿no? Es decir, qué movilidad social, qué meritocracia más extraña, ¿no? Yo creo que la emancipación precisamente es un norte que la izquierda no debería perder. Y desde luego esa defensa de una posición universalista, la defensa de lo común, la defensa de la ciudadanía, no la defensa de la fractura identitaria, ¿no? Yo he tenido una evolución hacia posiciones más socialistas, tienen que ver también con mi trabajo como abogado laboralista, como abogado de trabajadores principalmente, como abogado que, bueno, veo una realidad social que es la española, de muchos millones de compatriotas cuyas condiciones de vida no están garantizadas, condiciones de vida básicas, pero para nada, ¿no? Y si nos tomamos en serio ese norte de emancipación y de libertad de todos, creo que tendríamos que atender a esas condiciones materiales sin garantizar. Y desde luego una izquierda que no puede resignarse a comulgar con ruedas de molino, el nacionalismo identitario, el neocarlismo, el foralismo. No es por meter todo lo malo a la derecha, que la derecha tiene cosas muy buenas también, pero desde luego son ideas reaccionarias que nada tienen que ver ni con el materialismo al que apelabais antes, ni con la tradición racionalista, ni con la vocación internacionalista. En fin, tenemos una izquierda muy rara, en definitiva. Entonces yo creo que ser socialista hoy significa a veces no defender acríticamente a los nuestros, sino ser capaces de decir, sí, yo no quiero un gobierno del Partido Popular y Vox, no lo quiero, francamente, ni en las comunidades autónomas, ni en España, ni en los ayuntamientos, pero no quiero que gobiernen los míos a toda costa, ¿verdad? Si los míos trabajan contra la igualdad entre españoles, pues lo diré. Y trabajaremos para dar una alternativa. La política no puede funcionar con reglas tribales y de forofismo de las siglas. A mí las etiquetas vacías o atrincherarnos en la nostalgia de los conceptos no me vale para nada. Yo reivindico el significante, pero reivindico el significado. La izquierda no es algo unívoco, pero apelo a esa izquierda igualitaria, a esa izquierda de la fraternidad, no de los muros y las fronteras étnicas. Muy bien, don Guillermo. Nos deja tantas perlas que no sé por dónde empezar. Pero bueno, voy a retomar la palabra competitividad. Ha mencionado usted a Ayuso, que levantaba la bandera de la competencia, la competitividad entre comunidades autónomas, incluso si nos extendemos un poco, pues entre los individuos, entre las empresas, etcétera, que es la base en la que hemos estado funcionando la libre empresa en los países de Europa. Entonces, se dan paradojas como las que usted está mencionando, que parte de los principios de la derecha los defiende la izquierda y parte de los principios de la izquierda los está defendiendo Vox, que está ahora el último titular que ha dado Vox es que con respecto al problema en Telefónica es que la empresa es de los trabajadores. Es decir, que hoy en día se producen muchas paradojas. Pero con el tema de la competitividad, las empresas, no se ha encontrado hoy en día otro sistema que las empresas compitiendo entre ellas creen trabajo. El Estado hasta hoy, salvo que a futuro con la IA y con, yo qué sé, con el blockchain de las monedas digitales. Yo no sé qué cambio nos aventura el futuro, pero hoy por hoy los estados no han creado empleo. Y cuando lo han creado ha habido mucha corrupción. Como usted sabe, las cajas de ahorros, bueno, el INE, podríamos nombrar muchas otras. Ha habido una mala gestión, ha habido corrupción, y eso es una paradoja. No lo planteo como un imposible, lo planteo simplemente como la tensión que genera el que el Estado genere empleo y no lo creen las empresas que son más competitivas. Y luego, otra paradoja se da en el clientelismo que generan las ayudas del Estado cuando quiere garantizar la igualdad de oportunidades, que está muy bien, queda muy bien. Es decir, todo el mundo en España, a ver quién no está a favor de la igualdad de oportunidades. Lo que ocurre es que cuando se lleva a lo material, a la gestión, a cómo lo solucionamos, lo que se hace es dar
recursos de la redistribución a aquellos colectivos que se enrocan y se esencializan entre sí mismos y crean corrientes clientelares para luego tener un voto cautivo. Y luego, las personas mayores, los ancianos sin casas, los enfermos ELAs, etc., a estos no llegan las ayudas. Entonces tenemos ahí esas paradojas. Una, la de la competitividad. ¿Quién tiene que ser competitivo y hasta qué punto se crean las competencias, las condiciones para competir lo suficiente como para que no haya precariedad? Y luego el clientelismo, es decir, ayudas para garantizar la igualdad de oportunidades, educación, sanidad y muchas otras, pero evitando el clientelismo. ¿En qué postura se encuentra el jacobino? Muy interesante, muchas cuestiones. Bueno, yo tengo algunas dudas de las manifestaciones que has hecho. Bueno, vamos a ver, la competencia, cómo hemos competido desde la inserción, por ejemplo, en Maastricht y en la Unión Monetaria. Bueno, se ha aplicado una política de devaluación interna, de devaluación salarial, sin hacer ninguna geografía y proyectar la geografía sobre la devaluación de la moneda, cuando teníamos una soberanía monetaria. Eso también tenía implicaciones complicadas y volver atrás pues es ciertamente difícil, indudablemente. Pero el sur de Europa se especializó en un modelo productivo que nosotros en España lo hemos sufrido, de la terciarización, es decir, se ha desmantelado la industria nacional en buena medida, se han privatizado a través de apriorismos ideológicos muchas empresas públicas en sectores estratégicos que habría que ver si eso no ha sido el resultado de un análisis racional o más bien ha habido apriorismos y pretensiones ideológicas detrás. Recordemos casos lacerantes, ¿no? Como Endesa, que termina en manos de una empresa pública italiana. Es una cuestión curiosa, ¿no? Para quien luego agita tanto el sintagma de la soberanía, ¿no? Hablabas precisamente de Vox. Bueno, sí, efectivamente Solidaridad ha hecho una manifestación, pero Vox va a las elecciones con un programa social y económico que hasta hace poco era casi minarquista, con revoluciones fiscales a la baja, con liberalización del suelo, con una propuesta de capitalización en el sistema público de pensiones. Es decir, que contradicciones hay bastante. Nuestra manera de competir creo que no puede ser vía salarios, sobre todo porque se ha hecho desde los años 80. Hay que revisar toda la legislación laboral. Hemos aumentado la productividad del país a través de las políticas de proliferación de contratos basura, de liberalización del mercado de trabajo, de abaratamiento del despido, de reforma liberalizadora de las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, porque todo eso se ha hecho, de liberalización del despido objetivo, hasta esta última reforma laboral, que desde mi punto de vista son migajas y mucha propaganda, se han hecho políticas desde la huelga del 88, desde los años 80 con el Partido Socialista, de liberalización, partiendo de la base de que si liberalizábamos el mercado de trabajo, mejoraba la productividad. Yo creo que hoy hay un cierto consenso de que hay que competir de otra manera. Los índices de inversión pública en I+D son bastante ridículos. Habría que ver si nuestro tejido empresarial, repleto de microempresas, de pymes, de autónomos, con muy pocas grandes empresas, es el mejor para ser productivos, es el mejor para tener salarios altos, si no tenemos un verdadero problema de salarios bajos, de fraude laboral ingente, es decir, de trabajadores pobres. Pero esto afecta a toda la economía productiva, también a esas pequeñas empresas, a esos autónomos, ¿no? Si no hay una brecha más que entre trabajadores y autónomos, trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia, entre la economía productiva de los países y una determinada economía financiera. Esto de que el Estado no crea, bueno, hay que ver, es decir, yo creo que hay estudios bastante solventes que dicen que, bueno, detrás de esos procesos de emprendimiento tenemos que atender al marco institucional, al marco regulatorio, a las instituciones, al propio Estado, es decir, a la inversión, al dinero público, las vacunas mismo, es decir, sin los Estados sería inimaginable. Pero es que, es decir, hablar incluso del propio Internet, ¿no? El propio Internet, es decir, la mitología del emprendedor en el garaje, muchas veces ese emprendimiento no aparece en Somalia o en Burundi, y no es casualidad, no significa que no haya gente en Somalia o en Burundi que sean emprendedores o creativos. Claro que hay gente, pero hay que ver el marco en el que ese proceso empresarial se realiza. Es decir, separar el Estado del mercado me parece capcioso. Es decir, hay que ver el proceso de creación de empleos si el Estado no puede participar. Yo creo que ha habido un modelo neoliberal de impugnación del Estado durante décadas. El Estado no podía regular, no podía redistribuir. Bueno, la desregulación financiera ha sido un verdadero desastre. El Estado no podía producir,
había que privatizar todas las empresas de los sectores estratégicos. Yo creo que eso es una debilidad. Hablabas antes de Telefónica. Bueno, es decir, ver si hay algunos sectores estratégicos en los que no tiene sentido que conforme a un criterio de bien común el Estado pueda decir algo. Luego el tema de la corrupción y las redes clientelares, que es enormemente interesante. Yo creo que si revisamos los índices de corrupción de estados donde precisamente el peso del sector público sobre el PIB, todo el África subsahariana, encontramos estados casi fallidos, estados que son ligeros desde una perspectiva narcocapitalista, ahora que llega Milei a decir. La propia Argentina, que se habla de un estado hiperintervenido, pero hay que ver el peso del sector público sobre el PIB. Hombre, claro, si el paradigma de comparación es la Arcadia narcocapitalista, todos los estados son socialdemócratas, pero es decir, en el África subsahariana encontramos estados ligeros, estados que no son especialmente potentes, la presencia del Estado es muy nimia porque son estados medio fallidos y son estados hipercorruptos, es decir, yo tampoco haría una correlación, mucho mayores que los estados del norte de Europa, es decir, una correlación entre más presencia del Estado y más corrupción, no siempre, pero tampoco hay que loar cualquier gasto público, cualquier intervención y cualquier ayuda, indudablemente, estoy muy de acuerdo. Hay que establecer sistemas de evaluación de las políticas de gasto. Hay gente que opta o cree, el propio Félix, ¿no? Ovejero, en una renta básica universal, estudiar que las ayudas no tengan toda esta burocratización de condiciones, también desde un punto de vista de dar voz a los trabajadores para ese concepto de libertad republicana, de poder decir no a un trabajo basura, ¿no? Pero bueno, también la renta básica universal tiene sus problemas de cómo la financiamos, si eso es a cambio de desmantelar el Estado social ya maltrecho. Entonces ahí hay una miriada de cuestiones. Yo sin apriorismos ideológicos diría que desde luego nuestra manera de competir no puede ser desde luego la precarización general o la descomposición de la economía productiva. Ahí hay una brecha, la economía productiva frente a una economía financiera, especulativa, que no produce, que es depredadora, y entonces tenemos una responsabilidad también, tomarnos en serio España. Es decir, España no es solo la bandera y solo los himnos y solo los símbolos. España son las condiciones materiales de los españoles, de los conciudadanos españoles, y entonces hay que ver cuál es el futuro de España. Claro que no se puede repartir solo migajas ni ayudas asistenciales. Yo creo, por ejemplo, por dejar ya dos últimos matices, en un sistema fiscal progresivo, pero creo que los servicios públicos de gasto universal es una buena manera de redistribuir la riqueza. Pero hay que producir, indudablemente, y hay que devolver, creo, un criterio de bien común, incluso si se quiere democracia, a la esfera económica. Yo creo que la esfera económica se ha pasado muchas veces a un punto especulativo de regulación financiera, de mucho dogmatismo ideológico de que el Estado tenía que ser, por así decirlo, capturado, ¿no? Y esto no significa, desde luego, que todo gasto público sea beatífico, ni que haya que beatificar absolutamente nada. Bueno, voy a insistir en este tema. Existe en las redes una argumentación atribuida a un ministro del nuevo gobierno que sinceramente, espero que no sea verdad. La argumentación va de algo así como: hay mucho despido en España, los empresarios son los que despiden, por lo tanto, si acabamos con los empresarios, acabaremos con el despido. Bien, este brillante argumento, bueno, tiene un trasfondo, ¿no? ¿Considera usted a los autónomos dentro de la categoría de trabajadores, o desde su plataforma política se seguirá estigmatizando todo lo que tenga que ver con la iniciativa empresarial? No, difícil estigmatizar a los autónomos, sería un autoodio extraño. Yo soy autónomo, es decir, sería extraño no estigmatizar a los autónomos desde mi posición personal. Desde nuestra posición política, para nada. En fin, nuestro tejido productivo tiene mucho que ver, como decía antes, con los autónomos, con las pequeñas empresas, con las medianas empresas, con las microempresas, pero de manera abrumadora. Que podamos hacer una lectura crítica de eso no significa que haya que desatender la economía productiva y el sector terciario, repleto de pequeñas empresas, de pequeñas tiendas, de hostelería, de turismo. No hay que desatender ni desproteger, al revés. Hay que ser muy serios, ¿no? También defendiendo la economía productiva respecto a otras brechas, como decía, una economía financiera especulativa de la que la tienda de un pueblo en Alicante, pues desde luego es completamente ajena. Entonces hay que remarcar esa diferencia. También para proteger a los autónomos hay que separar lo que es el autónomo real del falso autónomo. Lo digo porque también esa manera de subempleo tan lesiva, tan dañina, se ha generalizado muchas veces
por una forma de entender la empresa que no es de todos los empresarios para nada, ni es de todos los poderes públicos para nada, pero en buena medida ha habido una dejación de funciones por parte del Estado, de los poderes públicos y también pues una proliferación de una precariedad que no nos viene bien a nadie. Al propio autónomo hay que respetarle en su ámbito y en sus funciones. No se puede confundir los planos y decir que un ejemplo práctico, ¿no? Recuerdo un cliente mío que le llevé un tema hipotecario de cláusula suelo y él tenía a su vez un tema laboral porque trabajaba en una sala de despiece de pollos con otros 150 compañeros, es decir, era un número nada desdeñable. Y era un trabajador por cuenta ajena claramente, es decir, todas las reglas del artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores se tenían que cumplir. Y es que eso no es un autónomo, no hay que engañar, no hay que decir que monta una empresa, es decir, porque tiene un proyecto empresarial, efectivamente, es lo mismo que un trabajador que trabaja en una sala de despiece de pollos, en un mismo centro de trabajo, con un único empleador, con un horario definido, con una posición, y en cambio esa persona estaba forzada a ser autónomo. Bueno, pues la mejor manera también de proteger a los autónomos es no brearles de mala manera con cuotas imposibles, no desatenderlos ni estigmatizarlos, pero también ser capaz de diferenciar lo que es el autónomo real del falso autónomo y de la precariedad laboral, porque un autónomo en buena medida forma parte de esa economía productiva y forma parte de esos trabajadores o de esas clases medias depauperadas que cada vez llegan menos a tener una capacidad, ya no digamos de ahorro, una capacidad de ahorro, de consumo, de supervivencia. Es decir, la vida de muchísimos conciudadanos españoles se ha convertido en una gincana para sobrevivir. O se habla de sistemas mixtos de pensiones, de fomentar la capacidad de ahorro. La capacidad de ahorro es muy difícil en grandes ciudades con sueldos de miseria, con 1.200, 1.300 euros y alquileres completamente disparados. Ahí habría que hablar también de la vivienda, ¿no? De la falta de vivienda pública en España, ¿no? Bueno, yo creo que todo eso hay que atenderlo indudablemente con mucha seriedad. No estigmatizar nada. Hay que repudiar absolutamente ese populismo retórico, ¿no? Otro ejemplo, y con esto termino, ¿no? Con la contestación a la pregunta, ¿no? Señalar al empresario, decir, Juan Roig, no hay que señalar a nadie. Es decir, uno, si tiene criterios distintos a los de la derecha liberal, yo los tengo, y es muy legítimo, y además muy saludable en democracia, considero, por ejemplo, que hay que hacer una reforma fiscal que acorte la brecha entre las rentas del trabajo y las rentas del capital, por ejemplo. Esto mucha gente no lo sabe. Pues el IRPF tributan bastante más las rentas del trabajo, qué casualidad, que las rentas del capital. Pues hagamos que el IRPF vuelva a ser un impuesto general. Esto no es subir indiscriminadamente los impuestos a la gente. Esto es proteger precisamente a mucha gente que paga muchos más impuestos de los que debería. En cambio, otros que viven de las rentas del capital, pues pagan muchos menos de los que deberían. Pues eso es una política socialdemócrata clásica redistributiva y no hace falta señalar a nadie ni hacer populismo barato, porque muchos de los que hacen populismo barato y señalan mucho a mucha gente tienen que focalizar en la estridencia retórica porque son incapaces de hacer políticas públicas que exigen un trabajo, un rigor y ponerse a hacer leyes. Hacer leyes, no proliferación de leyes, sino hacer leyes serias, una buena técnica legislativa, que es lo contrario que ha hecho este gobierno. Entonces, menos ruido retórico y más transformación real desde lo material y desde luego conociendo las limitaciones y el contexto en el que estamos, ¿no? Para reindustrializar España, por ejemplo, pues habrá que dar una batalla también comunitaria europea que estamos muy lejos de poder dar cuando no nos respetamos la propia integridad territorial de España. Es decir, me parece que para tener una mirada de futuro hay que respetarse como país y por desgracia pues no estamos ahí, lógicamente. Nos hemos quedado sin tiempo. El tiempo ha volado con usted, don Guillermo. Así que le emplazo a siguientes charlas y siguientes intercambios como este tan fructífero. Pero antes de acabar, le vamos a ceder el minuto de oro antes del cierre, pero ahí quería saber una pregunta que me intriga porque usted se va a presentar a las elecciones europeas. Esto ya es un hecho, ya lo han decidido ustedes y queríamos saber si tienen ya pensado algún nombre. ¿Y cuál sería el argumento fuerza con el que ustedes se presentarían a las europeas? Pues en relación a los nombres no le voy a poder dar satisfacción porque todavía no lo tenemos decidido, pero a cambio el compromiso de que iremos indudablemente muy pronto a la Comunidad Valenciana, iremos a Valencia, iremos a Castellón e iremos indudablemente a Alicante.
e iremos a defender lo que vamos a defender en todos los rincones de España. Y eso es una de las pistas de por qué hace falta una izquierda que esté reconciliada con España, no como una esencia metafísica que dé miedo a los niños, no, 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 como garantía de la igualdad y de la libertad de todos, de los derechos de ciudadanía. Y hoy la igualdad y la libertad de todos son principios arrasados completamente por una izquierda que está exaltando las diferencias, los hechos diferenciales, las barreras lingüísticas, las fronteras étnicas, que está en manos de fuerzas absolutamente reaccionarias, que consideran que tiene que haber ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, y nosotros, desde una perspectiva de bien común, de defensa de los servicios públicos, del trabajo, de lucha contra la precariedad laboral, de defensa de las condiciones materiales de los conciudadanos españoles, consideramos que no es de recibo que un conciudadano español de Alicante sea un ciudadano de tercera respecto a uno de Cataluña o a uno del País Vasco. Y esto no significa de exaltar diferencias ni de poner a luchar al último contra el penúltimo, sino de defender la igualdad de todos y la unidad de España desde una perspectiva socialista. Y ese es el leitmotiv, esa es la idea. Luego va a haber un programa político, desde luego, muy bien trabajado, pero con ilusión y con convicción, sin ningún tipo de resignación. Vamos a ir en 2024, aprovechando también la circunscripción única de las elecciones europeas, para ofrecer una alternativa de voto a quien no quiera un voto a conservador o liberal o un voto populista identitario a Vox, y que tampoco quiera votar a la izquierda oficial y a los nacionalistas. Entonces yo creo que hay cientos de miles, quizás millones de huérfanos en España y también, desde luego, en Alicante que quieren votar esto, así que iremos y desde luego, muy agradecido por la oportunidad y por la entrevista. Muchas razones nos ha dejado contra la resignación, que es el libro, el subtítulo del libro que don Guillermo del Valle nos deja con el título de La izquierda traicionada en Editorial Península, y que me imagino que también podrán descargarse o adquirirla en Amazon, no lo sé, Sí. no lo sé, también. Sí, Vale, sí, está en perfecto. las plataformas, sí. Muy bien. Vicente, ¿quieres comentar algo? Pasamos ya al cierre. Pues No, simplemente desearle mucho éxito, muchas gracias por hacerlo, creo que es algo necesario, participar y participar de una manera inteligente. Es el adjetivo que se me ocurre ponerle. Así que ánimo, gracias y adelante. Muchas gracias a vosotros. Inteligencia y valores y principios. Que alguien los recupere desde la izquierda, que está desnortada desde hace mucho. Muy bien, pues muchas gracias, Guillermo, por atender nuestra llamada. Seguiremos con atención su iniciativa en las europeas. Así que aquellos votantes defraudados con el PSOE y desencantados con Yolanda Díaz, presten atención, porque por fin van a tener en Alicante una alternativa que votar en las europeas. Y a nuestra audiencia les deseamos un buen día y buena suerte. Hasta el siguiente programa, si Dios quiere. Chao, chao. Gracias.